A continuar mirando un poquito cómo Dios habla, cómo Dios motiva, cómo Dios insta, cómo Dios es el que pone el deseo en el corazón de los seres humanos para hacer su obra, ¿verdad? Y despierta también el oído nuestro para escucharle. Bendito y alabado sea el Señor. Si no fuese por su misericordia, no hubiésemos alcanzado absolutamente nada. ¿Amén? Sí. Todo lo que tenemos, somos y por donde nos movemos es por la gracia y la misericordia del Dios Creador. Vamos a ir al libro de Esdras. ¿Recordáis que dejamos ahí en el libro de Esdras la semana anterior? Y entonces comenzamos a leer desde el capítulo 1. Entonces vimos el decreto de Ciro, el regreso de Jerusalén, los que vinieron con Zorobabel, la restauración del altar y del culto en el capítulo 3, colocación de los cimientos del templo. Y vamos a detenernos en el capítulo 4. En el 4 dice: los adversarios detienen la obra. ¿Verdad que cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre aparecen los contras? Siempre aparecen los que quieren desanimarnos, los que quieren quitarnos el gozo, la alegría, el deseo de hacer cosas, ¿verdad? Que están ahí siempre. O sea que esto no solamente pasó en aquel tiempo, sigue sucediendo. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Puede alguien atemorizar a otro ser humano? Y es más, sobornaron. ¿Saben lo que es sobornar? Dar dinero para que hagan algo que no es legal ni que está bien. Oiga, soborno. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Qué tremendo, ¿verdad? Lo consiguieron. Lograron intimidarnos, lograron molestar, estorbar el trabajo que estaban haciendo, incluso sacaron dinero. Quizás si les pedían para ofrendas para el templo, no daban, pero dinero para pagar, para conseguir sus fines, sí que sacaron.
sobornaron a gente para que viniera contra ellos. ¿Y para qué? Para frustrar sus propósitos. Y esto lo consiguieron durante todo el reinado de Ciro. ¿No era que Dios había levantado a Ciro y había puesto en su corazón el deseo de edificar casa en Jerusalén al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Israel? Pero él, como vio a esta gente, ya se desentendió del problema, no sabía lo que estaba pasando. Dice, en el reinado del rey Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller de Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Ustedes ven cómo siempre se mueve el factor financiero. Acá, ¿de qué hablaban? Si tú los dejas que edifiquen, no te van a pagar los impuestos, ¿verdad? Tributo, impuestos, o sea, ¿qué le tocaba al rey? El tesoro, el rey. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Ay, cómo se ocupaban por el rey, ¿verdad? Por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes
que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, da orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. ¿Qué consiguieron? Que cesara la obra. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Fueron mansa y humildemente a decirle, miren, no, fueron con violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Aquí nos vamos al capítulo 5, que dice la reedificación del templo. Acá vino palabra de Dios, ¿a quién? A Ageo y a Zacarías. Dice que profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. ¿Sí? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos, ¿quién? Nuevamente se levantaron. Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosmai, y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ¿Y quién les había dado orden a ellos para venir a preguntar? ¿Con qué autoridad ellos se levantaban para venir a preguntar? Pero ellos se tomaron la autoridad y vinieron a preguntar. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les quisieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Cuántas veces nos atemorizamos, ignoramos la marcha, cesamos de hacer algo, cesamos de orar, ¿no? Nos cansamos, como que nos desalentamos? Eso le pasó a esta gente que habían comenzado una obra. ¿Qué obra? La reconstrucción. ¿Sí? Reconstruir, restituir, reedificar. Entonces esta vez los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, ¿verdad? Dios mismo había dicho que hicieran eso. Ellos la primera vez tendrían que haberse esforzado y haber dicho, no, Dios mismo nos ha enviado, y tenemos la orden del rey, incluso para usar del tesoro del mismo rey, para edificar. Pero se dejaron atemorizar. ¿Y el miedo qué hace?
paraliza. El miedo no nos deja avanzar. ¿Qué nos decía el Señor el domingo? Que tenemos que echar fuera los miedos. Amén. Clamemos a Dios y Él echa fuera todo temor, todo miedo y toda angustia. ¿Sí? Dice, le enviaron carta y así estaba escrita en ella. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prosperará en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Vamos al 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Continuamos con el 6, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden. ¿Qué orden dio? La orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado que en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tasnai, gobernador del otro, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios,
que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos a Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. O sea, no hay más dilación, no sea más detenida la obra, ¿verdad? Que prontamente, en cuanto se enteren de que he enviado esta carta, inmediatamente vamos a la obra. Entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban, ¿y qué? Y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Rey. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho, que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Amén. Aunque ya Dios lo había dicho antes, pero se demoró la obra. ¿Por qué? ¿Quién demoró la obra? ¿Las personas? Las personas, ¿verdad? No fue Dios quien detuvo la obra, fueron las personas. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque ¿qué dice Pablo? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿no? Sino de valentía. Que seamos valientes para entender claramente cuando Dios nos da una orden o cuando Dios nos indica que tenemos que hacer algo, seamos valientes para seguir adelante. Digan lo que digan, venga quien venga y hagan lo que hagan, ¿verdad? Porque Dios está por sobre todas las cosas. Amén. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios. ¿Con qué? Con gozo. Claro. No era para menos, ¿verdad? Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 200 machos cabríos, y en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Recuerden que esto que estamos leyendo era antes de Jesucristo, ¿sí?
lo recordamos, lo tenemos presente siempre, que era antes del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Amén. Esto es sombra de lo que iba a venir. Amén. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Dice también: los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. ¿Y celebraron qué? ¿Con qué? Con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Le había vuelto el corazón el rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel, del Dios vivo. Lo dejamos aquí.